que inició con nosotros y de cada uno de los miembros fundadores del linaje escogido de Lolán. Y entonces seguíamos clamando al Señor, porque si había nacido en el corazón de Dios, tenía que seguir, no iba a morir, obviamente. Y clamábamos para que la membresía de acá, del linaje escogido de Lolán, se disponga a cumplir con esa gran comisión que el Señor nos manda y que está en Mateo 28:19. Me ayudan buscándola, por favor. 28:19 de Mateo. Dice mi versión: yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Se los dejó a sus discípulos primero y ahora a nosotros, que estamos acá por la palabra de ellos. Y entonces, estamos viendo resultados. Vemos un pueblo más comprometido, vemos un pueblo más buscador, vemos la respuesta de Dios en el discipulado que estamos volviendo a retomar, el linaje escogido. Vemos la respuesta de Dios los miércoles de mujeres, ¿verdad? Y eran días en que ya no venía la gente, pero Dios obrando y dándonos nuevas estrategias, ¿verdad? Porque nos hemos dispuesto a dejarnos usar y seguimos orando y clamando para que cada uno de ustedes, jovencitos, para que cada uno de ustedes, niñas, y cada uno de ustedes, adultos, sigamos comprometiéndonos, sigamos dejándonos usar, que dispongamos el corazón para que el Señor nos use como ese instrumento útil. A veces oramos mucho y pedimos que Dios nos use, que Dios nos use como instrumento útil, y cuando nos delega una acción, una función, cuando nos delegan trabajo, ponemos excusas. Buscamos excusas para no movernos, para no desacomodarnos, para acomodar a otros. Y de eso se trata el llamado, de salir de la zona de confort, de desacomodarnos para que podamos servir a otros, ¿verdad? Y en este año 2025, como les decía, hemos tenido muchas luchas, muchas dificultades, hemos tenido miedos, seguimos teniendo miedos, hemos tenido pérdidas, heridas de diferentes tipos, pero hemos creído y seguimos creyendo, no los pastores solamente, sino cada miembro, toda la membresía del linaje escogido de Lolán, le hemos creído a Dios y estamos decididos y comprometidos a dejarnos usar por ese Dios de amor, por ese Dios maravilloso que todo lo puede, por ese Dios que promete y cumple en su tiempo. Amén. Denle un fuerte aplauso. Saber que hay personas que aparentemente no tenían esperanza y que a veces nosotros como cristianos mismos o como humanos creemos que ya son casos perdidos, pero para Dios no hay, nadie será ni ha sido un caso perdido, porque hemos visto evidencia de gente que ha vivido abandonados, que han vivido siendo mendigos. Y allí el Señor los ha levantado. Y ahora los tiene en ministerios. Para Dios no hay nada imposible. Dios dio su vida por toda la humanidad. No dio su vida solo por los que andan bien limpios ni bien guapos por ahí. Dio su vida también por los drogadictos, por todos, por los criminales, por los asesinos, por todos, por los que nos caen mal. Así que por ellos también hay que orar, ¿verdad? Por los que nos hacen daño. A veces como humanos queremos pedir que descienda fuego y los consuma, pero nos acordamos que somos cristianos y nos pasa. Bendito sea el Señor. Y estamos muy agradecidos. Y ya para terminar,
introducción, mis hermanos. La comunidad cristiana Linaje Escogido, es que me inspiré mucho. Cleo, la comunidad cristiana Linaje Escogido Holán, estamos convencidos que este año 2025 ha recibido el favor de Dios. El año que estamos cerrando es el año de la bendición, es el año de los nuevos comienzos, es el año del favor de Dios. Valga la redundancia, a favor del Linaje Escogido Holán. Bendito sea el Señor. Y estamos cerrando 2025, pero también estamos agarrándonos a la promesa que el 2026 será la continuación, que en el 2025 empezó, pero que el año del favor de Dios continuará, porque es un periodo de tiempo, no es necesariamente un año. Solo tenemos que ser obedientes. Miren, el pueblo, el reino de Judá necesitó salir al exilio para hacer el examen, el autoexamen y saber que tenían que aferrarse a Dios, ¿verdad? Que tenían que buscar nuevamente el rostro del Señor. Y se refugiaron en la Torá, se refugiaron en las Escrituras, en los rollos, dice. Y esa promesa que el Señor envió a través de Isaías al pueblo, la vemos hecha realidad en Lucas 4, del 16 al 20. Búsquenlo, por favor. Y ahí vamos cerrando. Recuerden que este es el año del favor de Dios del Linaje Escogido Holán. Quizás nos ha tocado pasar solas en estas fechas de fin de año, en estas fiestas. Quizás estamos solas bregando. Quizás estamos con hijos solas, siendo padre y madre. Quizás estamos llevando dolores de pérdidas anteriores. Quizás caminamos con heridas. Pero sabemos que Dios está al control. Sabemos que si no hemos flaqueado hasta ahora es porque Dios nos ha sostenido. Porque este ha sido el año del favor de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad cristiana, en nuestros proyectos personales, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Es el año del favor de Dios. Es cuando tenemos que pararnos en esa brecha, cuando tenemos que pararnos, reconocer que Dios ha sido bueno, que nos ha bendecido y que tenemos un compromiso de fidelidad y obediencia para seguir siendo bendecidos con esas promesas del Señor. Y dice Lucas del 4 al 16, como les decía, en Isaías era una promesa y en Lucas se cumple. Dice que acá, Lucas 4, del 16 al 20. Dice, y fue a Nazaret. Miren, Jesús recién había sido bautizado, recién había sido llevado por el Espíritu al desierto, había ayunado durante 40 días, dice la Escritura, y había sido tentado también. Y el Señor regresó y empezó su ministerio. Eran los primeros tiempos del ministerio. Y fue a Nazaret donde había sido criado. Y conforme a su costumbre, dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre no congregarse. El Señor Jesús, siendo Dios, como era costumbre, iba a la sinagoga, iba a la casa de Dios. Y dice, donde había sido criado y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día de los Shabbatot, dice el mío, mi versión. Se refiere, investigué que era el Shabbatot, y es el plural del Shabbat, de los días de descanso. El Shabbat es el día obligatorio de descanso semanal en los judíos, ¿verdad? Entonces el Shabbatot era el plural, se refería a los días, que era su costumbre entrar en la sinagoga los días de descanso, ¿verdad? Y entonces dice, se levantó a leer. Miren cuánto nos enseña la palabra, cuando la investigamos y cuando la escudriñamos un poco más allá. Se levantó. A veces nosotros empezamos a leer y tenemos que pedirle al pueblo, póngase de pie por favor, en reverencia a la palabra, y el pueblo a veces sigue sentado. Pero miren lo que dice el Señor, lo que dice la palabra.
Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día de los Shabbatot y se levantó, se puso de pie, en honor, en reverencia a la palabra. Y dice, y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desarrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Miren, se le dio el rollo de Isaías a Jesús, ya en el Nuevo Testamento, y dice, y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa profecía que empezamos a leer acá en Isaías 61, 1 y 2, la lee el Señor acá en Lucas. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar, dice el 19, a proclamar el año favorable del Señor. Y entonces nosotros lo aplicamos y decimos que el 2025 y el 2026 el Señor vino a proclamar el año favorable del Señor a beneficio del linaje escogido de Orlando. Bendito sea el Señor. Bendito el nombre de Dios. Y entonces, dice el 20, y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Y dice el 21, esto lo digo para que entendamos que ahí se cumplió. Dicen, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Estaba dando, certificando que esa promesa, que esa profecía de Isaías se había cumplido en él, ahora en Lucas, ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, cuando recibimos promesa, a veces lo vemos muy lejos, a veces lo vemos muy de lejos y creemos, ay, pero ¿cuándo pasará? O se nos viene la pregunta, ¿pasará en realidad? ¿Verdad? Como que hay duda. Pero mire cuánto tiempo pasó y el Señor mismo dio fe de que se había cumplido la Escritura y empezó el año del favor del Señor en beneficio del pueblo de Dios. Porque vino el Señor a sanar, a libertar, a curar, ¿verdad? A dar salvación al pueblo que estaba destinado a morir. Y entonces cerramos dándole gracias a Dios, sabiendo que este es el año del favor de Dios a favor nuestro, y por eso les seguimos, continuamos invitándoles a seguir comprometidos, a seguir creyendo, a seguir obedeciendo, a seguir alabando al nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Para poder experimentar su poder y el propósito hecho realidad de Él en nuestras vidas, y en nuestra iglesia, y en nuestra comunidad, y en todas nuestras familias. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Sigamos firmes, sigamos fuertes, sigamos comprometidos, sigamos buscando el rostro del Señor, aun cuando creemos que no hay salida. Sigamos sabiendo que aquí el Señor está buscando beneficiar. Amén. Yo quisiera orar por ciertas, mejor dicho, por todos, pero en mi corazón, mientras yo preparaba este mensaje, sentía, y Dios me bendiga, pensaba, en mi corazón sentía el deseo de orar por Fernando Arandi.